protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. Hoy, en temas nacionales, vamos a dar nuestra atención a los señalamientos que se han hecho contra Notimex, la agencia de noticias del Estado. Posteriormente veremos los acuerdos, el reciente acuerdo que frena la transición energética de México hacia las energías llamadas limpias. Y por último, veremos en qué estado se encuentra la lucha contra el calentamiento global en el mundo. Se dice que este periodo de confinamiento nos hizo pensar mejor en nuestro futuro. ¿Será cierto? Los dejo, entre tanto, con las portadas internacionales y nos vemos enseguida. En algunas naciones, principalmente asiáticas y europeas, el confinamiento llega gradualmente a su fin, después de varios meses de encierro. Con estrictas medidas de higiene y salubridad, se permite que los alumnos vuelvan a las escuelas. Varios locales comerciales han reabierto y se observan personas consumiendo en restaurantes y terrazas. Poco a poco la gente vuelve a su trabajo y rutina cotidiana. También se practican algunas actividades religiosas y deportivas. Sin embargo, en diversos lugares, este retorno a la normalidad se ha salido de control, al grado de que existen en las playas preocupantes concentraciones de personas que no respetan del todo las reglas impuestas en estos espacios. Además, la crisis continúa atacando a los menos favorecidos, quienes hacen filas enormes para recibir alguno de los apoyos alimenticios que ofrecen los gobiernos. Sin duda, esta crisis alimentaria y de desempleo derivada de la pandemia apenas comienza. A pesar de ser el país con un mayor número de fallecidos y contagiados, Estados Unidos continúa reabriendo parcialmente los comercios en la mayoría de sus estados. Aunque los contagios se multiplican todos los días y las pruebas que se realizan son insuficientes. Muchos temen que las medidas de desconfinamiento puedan causar nuevos brotes, pues mucha gente sale a hacer compras innecesarias. El uso de cubrebocas se ha vuelto un tema político. Sin embargo, en la mayoría de los países su uso en espacios públicos es obligatorio. En la Unión Americana, una de las comunidades más afectadas son los inmigrantes latinos, quienes no reciben ningún apoyo del gobierno durante esta crisis. En países de Latinoamérica se vive el pico más alto de la pandemia, con miles de muertes y contagios diarios. Tal es el caso crítico de Brasil, país que ha llegado a contabilizar varias veces más de 1,000 muertes en tan solo 24 horas y sobrepasa el luctuoso total de 25,000 muertos. Actualmente, diversos laboratorios arrojan un poco de esperanza, mientras siguen en la búsqueda de algún agente eficaz contra este virus. Por su parte, en reunión virtual, Angela Merkel y Emmanuel Macron presentaron una propuesta conjunta de un fondo de 500,000 millones de euros para apoyar regiones europeas afectadas por el COVID-19. En plena pandemia, el ciclón tropical Amphan golpeó tierras de India y Bangladesh, dejando más de 100 fallecidos y millones de evacuados. Una semana antes, el tifón Ambo afectó de igual manera a Filipinas. Ahora, estas regiones tendrán que enfrentar un doble desafío. Entre otras noticias, el gobierno chino planea una nueva ley de seguridad para Hong Kong que será aprobada a finales de mayo. ¿Será que esto representa el fin de la autonomía de aquel territorio? También se dio a conocer que Michel Piccoli murió el pasado 12 de mayo a causa de un accidente cerebral. El mítico actor francés trabajó con grandes cineastas como Jean-Luc Godard y Luis Buñuel, entre muchos más. Bien, eso en cuanto a los eventos en el mundo esta semana. Voy a presentarles ahora a nuestros corresponsales extranjeros, quienes nos van a compartir una nota personal, particular, que han rescatado de la enorme cascada de noticias a la que estamos sometidos todos los días. Voy a empezar a mi izquierda con Laurence Cuvillier. Ella es corresponsal francesa de France 24 y TV5 Monde, ambos canales de Francia. Correcto.
¿Cómo Bienvenida. estás? Muchas Bien. gracias. ¿Qué nos compartes tú hoy? Pues una buena noticia que nos llega de Francia, o sea, relativamente buena. Nuevos datos que salieron sobre el uso del tabaco en Francia. Siempre me ha impresionado que aquí hay muy poca gente que fuma tabaco. Y en Francia, en esas últimas estadísticas que salieron, se presenta como una gran victoria de que ahora solamente una cuarta parte de la población francesa adulta fuma cotidianamente y una quinta parte de las mujeres. Se está tomando como una victoria porque efectivamente estas cifras bajaron con respecto a hace 4 o 5 años, pero bueno, sigue siendo un factor preocupante, sobre todo cuando sabemos que condiciones respiratorias debilitadas son factores agravantes en caso de COVID-19, por ejemplo. Entonces, es un factor que se ha abordado muy poco durante la crisis del coronavirus, pero que creo que podría explicar la prevalencia, pues digamos, de las infecciones graves o mortales del coronavirus en las poblaciones europeas. Claro. Pensé que la buena noticia era que el tabaco curaba el coronavirus. Todavía no. No me consta, no fumo. No, excelente coronavirus. noticia sin duda para la salud del mundo y en particular en Francia, donde es cierto que una gran parte de la población fuma. Gracias, Laurent. Y bueno, vamos a presentar a Sandra Weiss. Ella es una reportera alemana, es una exdiplomática y ahora es corresponsal para Deutsche Welle y para otros diarios de Alemania, Suiza y Austria. Bienvenidísima, Sandra. ¿Qué nos vas a contar tú? Mira, yo les traigo una noticia de Venezuela, donde yo vivía antes de mudarme a México. Es un país que quiero mucho y siento que no tiene mucha atención, no la atención debida. Esta semana están llegando, por ejemplo, unos tanqueros, unos barcos de Irán con petróleo. O sea, sí, petróleo para Venezuela, con gasolina, porque Venezuela es un país con reservas inmensas de petróleo, pero ya no tiene las refinerías suficientes, ya no tiene la infraestructura para hacer su propia gasolina. Y la escasez de gasolina es un gran problema en estos momentos porque la gente no tiene cómo movilizarse, las cosechas pudren en los campos, los médicos no se pueden desplazar a los hospitales y en ese momento es gravísimo. Y a eso se añade una crisis de agua. Hay 90% de la población de Venezuela que no recibe agua regularmente, a veces dura 1 o 2 semanas, están haciendo colas inmensas para conseguir agua, tienen una crisis, una escasez de alimentos, tienen problemas de medicinas. Es una crisis que nos está explotando en la cara y yo siento que América Latina no está prestando suficientemente atención y especialmente espero que México use un poco sus buenas relaciones que tiene el gobierno de Venezuela para tratar esa situación y paliar lo que se pueda. Ojalá, qué bueno que nos señalas esto. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, ahora les vamos a presentar al hombre de la mesa, nuestro corresponsal español, Pablo Sánchez Olmos. Muy bienvenido. Muchas gracias. Tú eres, colaboras en el diario El Mundo, también en la televisión y en la radio, en Antena 3, canal de tele, y en Radio Onda Cero. Así es. Bienvenidísimo. Muchas gracias por la invitación. Yo también os traía una noticia que me ha interesado mucho esta semana. En este caso se sitúa en México y es el hallazgo de estos restos arqueológicos de al menos 60 mamuts en el aeropuerto de Santa Lucía. Y esto pues, nos habla sobre todo del gran patrimonio arqueológico que tiene el Valle de México, que todavía está por descubrir y que estamos sobre él y al final se ve hasta en el centro histórico de la ciudad, levantamos una piedra y aparecen auténticas maravillas arqueológicas, ¿no? Y por otro lado, pues, la posibilidad de que se retrase aún más la construcción de este aeropuerto, que pretende desahogar también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si con el aislamiento y la cuarentena ya se está retrasando todo esto, pues vamos a ver qué va a pasar con estos restos arqueológicos. Parece que no se van a parar las obras, pero esperemos que al menos rescaten estos restos para que los podamos disfrutar en un futuro, desde luego. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes por compartirnos estas notas. Y bueno, nos vamos ahora a un primer corte y volvemos con nuestro primer tema de debate, que son los señalamientos que se han hecho en estos días a Notimex. El pasado 12 de mayo, artículo 19, el Laboratorio Interdisciplinario Signalab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO,
y Aristegui Noticias denunciaron ataques y campañas de desprestigio contra periodistas, presuntamente orquestadas por la directora general de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex, San Juana Martínez. La investigación publicada recopila los testimonios de 10 trabajadores y extrabajadores, quienes acusan a los directivos de llevar a cabo acciones de acoso, difamación y agresiones a periodistas y críticos del gobierno federal a través de bots y cuentas falsas en redes sociales. Un chat llamado The Avengers N reveló cómo los directivos de Notimex, bajo órdenes de San Juana, organizaban a sus trabajadores para atacar a través de Twitter a periodistas como Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Marcela Turati, Guadalupe Lizárraga y Carmen Aristegui, quien decidió aclarar públicamente asuntos familiares para demostrar una falaz campaña de desprestigio. Artículo 19 exigió al gobierno de López Obrador condenar públicamente las agresiones, suspender de su cargo a San Juana Martínez, así como investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques a la prensa. Por su parte, el presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre este tema, evitó fijar un posicionamiento al respecto, diciendo que nadie debe alarmarse por la polémica y asegurando que cree en lo que dicen todas las partes involucradas. Este affair Notimex, que enfrenta a mujeres de la importancia de Carmen Aristegui con la directora de Notimex, San Juana Martínez, sin hablar de todos los otros periodistas implicados, muchas mujeres muy relevantes en el periodismo nacional, ¿esto es otro golpe al periodismo en México? Pues creo que el error que podríamos hacer aquí sería creer que Notimex inventó estas técnicas de sicariato en redes, ¿no? Obviamente es muy decepcionante ver que estas prácticas ya mancharon a medios e instituciones como Notimex. No hay que olvidar que son técnicas que se usan desde hace años ya por todos los partidos políticos y sí es decepcionante y se tiene que reenfocarse, tenemos que volver a abrir un debate sobre la esencia del periodismo, ¿no? Cuando se publica una información que alguien o que la persona mencionada o que la empresa o institución mencionada en el artículo, en el reportaje, estima que es una noticia falsa o errónea, pues sí se tiene que aclarar, pero se tiene que corregir la información, no atacar a quien emitió esta información, desprestigiando, humillando, yendo a excavar detalles de vida personal, etcétera, ¿no? Es siempre preciso, o sea, es importante regresar a enfocar el debate sobre la información en sí y no la fuente de la misma. No las personas. Sí, pues es un ataque muy grave, ¿no? Y a mí también me sorprende un poco cómo el gobierno se pone un poco de perfil ante esta situación y prefiere no meterse, cuando en otras circunstancias hemos visto que sí que ha entrado al debate y ha tachado a ciertos medios de no ser independientes, por ser críticos con el gobierno, precisamente. Y son técnicas, como bien decías, en cierto modo mafiosas del periodismo, ¿no? Cómo se lincha mediáticamente a través de redes sociales a ciertas personas porque dicen algo que no te gusta o porque crees que es falso. Está bien denunciar si crees que alguien está diciendo algo que no es cierto, pero no así orquestar este tipo de campañas. Yo creo que hacen un flaco favor al periodismo en México, más aún cuando estamos viendo las cifras de periodistas muertos en México, de agresiones contra la prensa. Creo que es uno de los primeros pasos que hay que tomar para proteger al periodismo mexicano. Por supuesto. Yo creo que abrieron un poco la brecha y ahora, la verdad, eso viene de un cierto clima, de un gobierno que también ha estado criticando la prensa fifí y todos los adjetivos que conocemos y reforma y todo eso. Entonces, como da espacio para que cualquiera pueda llevar su guerra privada personal con quien le dé la gana y se puede sentir respaldado. Y creo que eso es muy, muy peligroso porque están atacando realmente a personas que tienen mucho mérito en el periodismo, que han luchado contra un montón de gobiernos, que han sido críticos siempre. Y los están discreditando y están dejando una impresión de que en el periodismo todo está sucio, que todo está malo, que todo está mal hecho, que todo está manipulado. Y creo que la verdad, a la larga, el que está perdiendo son los mexicanos y todo el público y el periodismo. Exacto. O sea, ¿qué piensan ustedes de esta facción del público, de la audiencia que pide la cabeza de San Juana Martínez?
Pues creo que desde hace mucho tiempo, bueno, hablábamos de mamut hace un ratito, Notimex es un mastodonte herido, ¿no? Tenía muchos problemas ya desde antes de la llegada de San Juana Martínez, muchos empleados que no pisaban nunca la agencia y seguían cobrando sueldo y así. Sí había una reestructuración que hacer, no más que creo que se hizo con muy malas herramientas y con muy poca sensibilidad, ¿no? De aquí, obviamente, pues no es sorprendente que se desataron rencores, denuncias, etcétera, porque pues se manejó con muy poca sensibilidad y muy poca ética esta limpieza. Entonces, creo que ahora pues Notimex está pagando el precio. Tenían una huelga ya muy importante desde el mes de enero, febrero, que se validó, de hecho, en Consejo de Arbitraje, o sea, se validó que esta huelga era legítima y entonces esto fue un golpe muy duro para San Juana Martínez y pues vemos que los problemas, o sea, cada mes, cada 2 meses hay de nuevo que hablar de Notimex. Claro. ¿Y cuál es la importancia, ahorita que estamos a unos cuantos minutos de cerrar este bloque, ¿qué papel debería de estar jugando Notimex entonces en México? Esto es un tema estructural, ¿no? Porque Notimex viene de altos y bajos. Y el tema es que siempre ha sido una agencia muy cercana al poder, donde siempre ha habido muchas influencias políticos de todo tipo de índole, y creo que nunca dieron el salto a un medio más independiente, digamos, público, de interés público, como puede ser la BBC. Hay modelos en Europa que hacen un medio plural, abierto a diferentes tendencias, no solo sometido al gobierno. Y creo que ese salto Notimex nunca lo ha dado porque no hubo interés político que se lo diera, pero creo que es el momento, porque Notimex está ante la disyuntiva: o nos profesionalizamos hacia ese lado o nos volvemos una agencia como las rusas de propaganda y desinformación y guerras sucias. Estoy completamente de acuerdo con Lorenz en ese sentido. Creo que no solo en México, en muchos países del mundo el gobierno siempre trata de atar para sus intereses a los medios estatales o municipales o locales, ¿no? Y en este caso de Notimex creo que se ha notado bastante y también en la línea de la austeridad republicana de este nuevo gobierno, pues también queriendo aplicar eso a una situación muy delicada ya dentro de Notimex, quizá con las personas menos indicadas para llevar a esta situación tan delicada, pues está llevando a una situación realmente dramática. Y me extraña también el poco caso y el poco mérito que se le da a un sindicato tan perjudicado como este, que está perdiendo puestos de trabajo y demás. Y creo que se le debería dar más valor a las afirmaciones que están haciendo y a las acusaciones que están haciendo. Creo que hasta ahora no se ha hecho. ¿Pero creen que es importante rescatar Notimex? ¿Necesitamos Notimex? Un Notimex, yo creo, saneado, pero también independiente del poder. Sería mi punto de vista. Y yo no confío en nada en este gobierno para hacer este arbitraje, efectivamente, porque están aplicando los mismos métodos. O sea, hemos visto hace unos días en el mismo sitio de la Sectur un comunicado que atacaba de forma muy sucia y muy personal a un reportero de Proceso que publicó un reportaje sobre el primer tramo del Tren Maya y el temor de las comunidades mayas de que los beneficios del Tren Maya se queden en manos de empresas extranjeras. El comunicado de Fonatur, cuando lo leí, no me lo podía creer de lo humillante o sea, realmente era otra vez una técnica de humillación pública y de ataque personal contra el reportero, en lugar de simplemente, pues, si no estás de acuerdo con la información, la desmientes con argumentos. Punto. Hasta ahí. O sea, creo que se está ensuciando muchísimo el debate y estamos perdiendo el enfoque de lo que estamos buscando, es decir, información veraz y verificada. ¿Y qué podemos hacer para conseguirla entonces? O sea, ante la tecnología que parece estar en contra de nosotros, o por lo menos puede ser, no es la tecnología, lo sabemos bien, es la utilización que hacemos de ella. Yo un ejemplo que creo que puede ayudar son estas empresas que se dedican a verificar si las noticias que se publican son en realidad falsas o verdaderas.
Son empresas en muchos casos privadas que podrán tener o no sus intereses, pero al final se rigen por unos principios éticos de buscar la verdad y de separar la paja del trigo, ¿no? Y en Internet ya vemos que se mezclan todo tipo de noticias falsas y sin ningún tipo de argumento con otras que son verdaderas. Y estas agencias, siempre que sean independientes, pues yo creo que serían útiles en un contexto como este para empezar a separar qué es cierto, qué es falso, y así el público pues también recibe un tipo de información más sana, porque además una característica de las fake news es precisamente que tratan de incendiar un tipo de opinión para que la gente reaccione ante ellas, ¿no? Y yo creo que este tipo de empresas, este tipo de medios de verificación de noticias serían interesantes en este contexto. Y hay una iniciativa que me parece buenísima que nació en Estados Unidos y ahora Brasil la implementó, que se llama Sleeping Giants, y que son jóvenes que están verificando los sitios que son de fake news, de propaganda, y las empresas que anuncian ahí, que hacen publicidad y lo vuelven público y le dicen a esas empresas, mira, tú estás financiando un lugar de hate speech o cosas así. Y ha estado funcionando. Muchas empresas se asustaron y retiraron su publicidad, porque también es un medio para generar ingresos, para tener dinero. Y si tú le cortas un poco el financiamiento y lo haces público, eso puede ser muy eficaz también. Claro, necesitaríamos la implicación de la sociedad civil, en cierto modo. Sí. Sí. ¿No? Cuando tú decías que ahora el presidente quitó las manos, ¿no? No es precisamente lo que quisiéramos en muchos casos donde no sería él quien tiene que resolver. Es decir, lo criticamos cuando avienta directamente sus ataques, pero cuando lo retira y deja trabajar las instancias responsables también nos incomodamos. ¿Qué solución tiene este hombre? Pues es realmente complicado, pero yo lo que sí que he observado en López Obrador, en ciertas mañaneras, sobre todo a finales de abril, recuerdo una en la que fue muy sonada, ¿no? Con el periodista Latorre, dijo que era su amigo, pero que bueno, que le había reconocido que era un error. Pero en esa misma mañanera también tuvo una intervención con una reportera que para mí es muy significativa. Él decía que en México no hay periodismo independiente y que todos los grandes medios de comunicación están atados a intereses y solo hay 2 o 3 periodistas que hacen buen periodismo todavía, curiosamente los que le defienden. La reportera, muy acertadamente a mi juicio, le preguntó entonces, ¿el buen periodismo es el que defiende al gobierno? Y López Obrador respondió, no, el buen periodismo es el que defiende al pueblo y no al poder. Pero claro, ahí él se identifica con el pueblo, no con el poder, porque el poder sería el poder fifí, quizás, ¿no? Exacto, pero ¿qué poder? O sea, el gobierno es poder, ¿no? Tengo entendido yo. Entonces, esa es la retórica que yo le veo un poco con respecto a los medios. Cuando me critican son malos, cuando los únicos buenos son los que me defienden. Y eso es lo que yo creo que es erróneo, porque al final lo que favoreces es la propaganda y no un periodismo de verdad independiente que sepa criticar cuando hay que criticar y defender cuando hay que defender. Y que sí existe en México. Y que sí existe en México. Los tenemos, no los valoramos, a veces ni los leemos, pero ahí están. O sea, de hecho, las periodistas que mencionabas criticadas, atacadas en redes por los bots y las cuentas falsas, mis respetos a todas, o sea, de verdad. Grandes nombres, nos están atacando a Marcela Turati, nos están atacando a Blanche Petrich, ¿no? Es realmente preocupante. Bueno, pues dejemos aquí el tema y seguiremos platicando después de otro corte y volvemos con el asunto de este acuerdo que pone en entredicho la implementación de la transición energética de México hacia las energías llamadas limpias. Volvemos. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, publicó un acuerdo oficializado por la Secretaría de Energía, mediante el cual se suspenderían pruebas preoperativas y autorizaciones de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas. Dicha acción, en principio, suspende el inicio de operaciones de 17 plantas, que equivalen a una inversión de $6.400 millones, bajo el argumento de que este tipo de energías producen electricidad intermitente, lo cual afecta la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico. La reacción fue inmediata y varias de las empresas afectadas recurrieron al amparo con el argumento de que la CENER atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores.
Por su parte, la secretaria de Energía Rocío Nale asegura que este fallo se alinea con el proyecto federal a favor de la soberanía energética. Sin embargo, privilegiar el uso de combustóleo sobre las energías renovables como la eólica y la solar resultaría en un incumplimiento con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático, que obligan a generar el 35% de la electricidad con fuentes renovables o limpias para el 2024. Frente a la catástrofe ecológica que enfrenta el mundo entero y los graves problemas de salud que generan las partículas derivadas de la producción y uso de combustóleo, es claramente urgente que el gobierno cuestione su estrategia y prioridades en el rubro energético, decidiendo si quiere fomentar la llamada soberanía energética al favorecer a Pemex y la CFE sobre la salud de sus habitantes y del planeta en general. Así las cosas en cuanto al nuevo acuerdo que ha lanzado la Secretaría de Energía. Para situarnos, me gustaría preguntarles cómo analizan ustedes la política energética en la 4T. Mira, estamos hablando casi desde la campaña presidencial, o sea, todo lo que implica la 4T y su política energética. Creo que hubo una escena que me llamó mucho la atención ahora en marzo, cuando ya ha entrado la cuarentena y el presidente viajó a Oaxaca, creo, donde hay esos generadores grandes y se para ahí enfrente, eólicos, sí, exacto. Se para enfrente y lo filman y dice, estos ventiladores arruinan el paisaje, una gran estafa, algo así estaba diciendo. O sea, ya dejó claro de que las energías renovables no le interesan, porque su gran proyecto, y desde la campaña viene, ha sido muy coherente, es rescatar Pemex, ¿no? Que es un objetivo estratégico de él, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero yo creo que la pregunta clave es en qué Pemex quieres rescatar y qué visión tienes para esa empresa. Y yo siento que no tiene ninguna visión de futuro para esa empresa, está cancelando toda la exploración en conjunto con otras empresas internacionales que han empezado con el anterior gobierno para buscar offshore, nuevas fuentes de petróleo, y está apostando a las refinerías, construir refinerías, al gasóleo. Entonces, realmente es una visión muy de los años 70 y no del futuro. Yo creo que está descarrilando un poco el debate, haciéndolo un asunto de conflicto entre el público, el sector público que es a favor del pueblo y el privado que es a favor de gente que lucha por sus propios intereses y quiere ganancias, etcétera. Obviamente es un debate que se vale, o sea, tenemos que abordar eso y tenemos que hacer una transición justa y social hasta las energías renovables. Ahora, centrar el debate, lo que ha hecho y que es muy acorde a la retórica de la 4T, es quitar el dedo del renglón del objetivo principal, que tiene que ser y urge salir de las energías fósiles. Y México tendría todas las fuerzas, todos los recursos para hacerlo, sea con el sector público o sea con el sector privado. ¿Por qué no existe SolarMex? ¿Por qué no existe una gran empresa pública que se dirija hacia las empresas renovables? Tenemos ejemplos vecinos muy cercanos. O sea, Costa Rica ya funciona casi al 100% con energías renovables. Incluso Nicaragua, que es un país que funciona con muchísimos menos recursos que México, tiene ya más del 50% de su energía que se genera a través de microcentrales hidroeléctricas. Y son centrales que están en las comunidades, en las zonas rurales y que representan no solamente un empoderamiento de las comunidades, sino también un camino hacia la independencia energética. ¿Por qué ni se abre este debate en México? Porque nos quedamos con la idea de que público igual Pemex y privado igual energías renovables. Hay que romper estas fronteras. Claro. Sin embargo, México ha suscrito a todos los acuerdos, incluso a la Agenda 2030. Digamos que México no se ha negado tampoco a participar, por lo menos en fachada.
Ajá, pero con esta política, desde luego que no va encaminado a conseguir esos objetivos. Y reflexionando un poco incluso desde la campaña electoral, rescatar Pemex era una de las promesas más clave de este gobierno, ¿no? Y yo creo que parte un poco de la época dorada de Pemex, como referías antes, ¿no? De los años 70, 80, que yo creo que es el gran sueño que tiene López Obrador, rescatar esta gran empresa estatal para los mexicanos y que todo sea para el pueblo, que no haya intervención extranjera, que todo sea para nosotros. Pero el problema es que mientras este gobierno está enfocado en ese objetivo, el resto del mundo va en otra dirección completamente diferente. ¿Creen que en efecto es la recuperación de una soberanía nacional o es más un nacionalismo retrógrada? Yo creo que se juntan las dos, pero la pregunta o contemporáneo, también, porque el nacionalismo que está volviendo con fuerza en muchos lugares. Pues sí, pero yo creo que la pregunta, también enlazado con eso, es ¿qué tipo de soberanía quiere tener México? ¿Una soberanía energética relacionada con combustibles fósiles muy contaminantes y mucho más caros de producir y de extraer, o una que le va a dar completa autonomía, que es la renovable, y que además, si de verdad se invierte por recursos naturales, México puede estar entre los 5 países del mundo con mayor generación de energía? Saudita de la energía solar. Mira, hasta las grandes empresas energéticas, Exxon y todo, se están reconvirtiendo también a las energías renovables, están invirtiendo muchísimo dinero ahí. ¿Por qué no Pemex no hace lo mismo? Sí, y además el petróleo, el tipo de combustible que está produciendo Pemex es un combustible que no tiene futuro. Es lo que se llama el bunker oil, que es el combustible que se usa para los buques, para el transporte internacional, etcétera. Pero en enero de este año, la Organización Marítima Internacional decidió ya no usar este combustible para el transporte internacional. Entonces, se me hace que está apostando a soluciones del pasado, a soluciones que ya se están quedando rezagadas mientras el mundo está avanzando en este sentido. Y los objetivos de México en cuanto a los acuerdos de París reflejan esta falta de ambición desde antes del mandato de López Obrador, ¿no? El compromiso de México es aumentar solamente, entre comillas, de 9% las emisiones de CO2 entre 2010 y 2030, mientras la mayoría de los países tienen objetivos de reducción drástica de las emisiones. Entonces, no hubo ambición desde antes y menos ahora con una política que, pues, según yo, va al revés. Y es perjudicial hasta para el consumidor, porque el bunker oil sí lo puedes usar, pero lo tienes que refinar. Es un proceso largo, muy caro, muy contaminante, y luego después lo puedes usar. Pero eso te va a aumentar evidentemente el precio, ¿no?, al consumidor final. Y si lo que tú puedes hacer aquí, con tanto sol que tienes en México, cada quien en su casa instala paneles solares, haces una generación descentralizada, un poco estilo Costa Rica, pero con solares, por ejemplo, que no es tanta la inversión en un panel solar, y bajas muchísimo tu cuenta de luz. O sea, yo lo he hecho y casi no pago luz, y cualquiera lo puede hacer con un programa de subsidios populares, si tú quieres. Hay tantos caminos y como que no se toman en cuenta. Pero el descalabro económico al que nos estamos enfrentando no pone precisamente este futuro al que hay que invertir, una inversión mínima por las ganancias, no pone precisamente muchas trabas a este futuro y no nos obliga justamente a quedarnos en lo que tenemos ya instalado, de alguna manera. Se ha reducido el presupuesto de casi todas las instancias, tipo CONAFOR, Semarnat, CONACYT, etcétera, pero Pemex ahora sí tiene la garantía de tener los fondos necesarios para Dos Bocas, para tener más centrales termoeléctricas que generen más, y estamos, incluso es estratégico. Si nos quedáramos sin energía, estaríamos en problemas muy graves. Estamos en problemas muy graves por una central termoeléctrica en Tula que está contaminando con dióxido de azufre a 23 millones de habitantes de todo el Valle de México. Eso no entiendo por qué no está considerado como una situación grave, mientras, como dices, el 85% del territorio mexicano es apto para generar energía solar. Es enorme con un territorio de la magnitud del que tenemos. Hay proyectos incluso para generar energía a partir del calor que generan las piedras cuando están expuestas al sol. Ni estamos hablando del subsuelo, ni de poner pozos para extraer el calor, etcétera. Estamos hablando de las piedras del desierto. Es que Entonces, a veces hay pareciera muchas soluciones. que para el gobierno, o para el gobierno, para el Estado y para el país completo, se contrapone el futuro con el presente. Uno de los argumentos que se están
poniendo de frente para detener las inversiones en energías renovables es la corrupción y el despojo a las poblaciones, que es de facto, o sea, donde están las eólicas ha entrado muchísima violencia, la gente ha sido despojada. Entonces, este futuro brillante y bello donde hay que invertir, en realidad se ve contradecido por la realidad. ¿Cómo seguir adelante? O sea, ¿es oportuno detenerlo con este argumento? Pues yo creo que precisamente ahora que el mundo se ha paralizado y que necesitamos en un futuro inmediato reactivar la economía, quizá no es la medida más inteligente poner trabas a la inversión extranjera. Entiendo que en el pasado hemos tenido problemas de corrupción, muchas veces ligadas a empresas extranjeras, pero en Pemex también hemos tenido corrupción y no es extranjera. O sea, yo creo que el error es asociar extranjero a corrupción y nacional a pueblo y todo limpio. O sea, hay que perseguir la corrupción, es una de las promesas de este gobierno con las que yo creo que la mayoría de la población está completamente de acuerdo. Hay que perseguir la corrupción, que ha sido muy grave en este país durante muchos años, pero hay que desligarlo del concepto de por ser extranjero es corrupto, por ser nacional no lo es. Y desde luego creo que no es el mejor momento para poner freno a la inversión con este tipo de políticas. Hay que ser exigentes con la transición energética. No se puede hacer así como nomás pegándole la etiqueta de energía limpia, entonces, bueno, todo va a ser limpio. Efectivamente, hubo muchos abusos hacia comunidades, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, también en Yucatán, que se le han metido parques eólicos efectivamente a la fuerza y sin que genere un beneficio significativo para ellos. Incluso a veces ha sido contraproducente en cuanto por ejemplo, al atractivo turístico de la zona. Calidad de vida, simplemente. Tenemos que ser muy exigentes con esta transición. Documentales como Planet of the Humans, que está disponible en YouTube de forma gratuito en YouTube. Les recomiendo a todos ver este documental porque efectivamente hay muchos errores que todavía hay tiempo de corregir para que esta transición la podamos efectivamente llamar limpia. Los abusos son iguales con las energías fósiles, o sea, pregunta quién vive al lado de un pozo petrolero o los que están al lado de Dos Bocas que se va a construir y toda la afectación del medio ambiente que hay ahí. El tema no es exacto, no es que una es buena, una es mala, es cómo hacer las cosas y se puede mejorar muchísimo, sin duda también en la concepción de la transición energética, de las reformas hubo errores y hubo corrupción. Pero entonces tú atacas esos problemas puntuales y no tratas de revertir todo para regresar a algo que al final resulta mucho más perjudicial. Creo que hay un problema de visión y hay un problema de realización y de conceptualización en ese gobierno. Y se ve ahora con Bartlett que se está echando atrás, que dice, no, entonces ahora que los privados paguen también las líneas de transmisión. Sí hay un problema, efectivamente hay un problema porque las renovables no funcionan 24 horas. Entonces, pues, dan energía a cierto tiempo, cuando hay sol, cuando hay viento, y después, ¿qué haces con las líneas? Tienes que calibrar. Pero eso en los contratos era trabajo de la CFE. La CFE no lo ha hecho, no ha invertido en eso. Entonces, también, o sea, los dos partes... Hay que ponernos a trabajar, no simplemente dejar los proyectos. Vamos a irnos a un corte. La buena noticia es que vamos a poder seguir hablando del tema climático, quizás en una visión más amplia e internacional. Vamos a un corte y volvemos. La crisis sanitaria por el COVID-19 ha tenido un impacto inmenso en el medio ambiente. A raíz del confinamiento obligatorio, las noticias de una mejor calidad del aire, del avistamiento de especies silvestres o de la bioluminiscencia en los mares no se han hecho esperar. Tan solo entre el 1 de enero y el 30 de abril, las emisiones de carbono disminuyeron en un 9% en comparación con 2019, sin duda un rayo de luz en medio de la pandemia. Sin embargo, el debate continúa. Si no fuera por la paralización obligatoria, ¿los resultados serían los mismos? ¿Qué están haciendo los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Cómo van a lograr sus metas del Acuerdo de París? Las consecuencias del calentamiento global han sido crecientes y la catástrofe que nos espera es, por mucho, peor que la pandemia que estamos enfrentando. Los expertos han advertido a las naciones del mundo la importancia de tomar medidas pertinentes antes de llegar a un punto de no retorno. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Tan solo el 2020 lo iniciamos con incontrolables incendios forestales en Australia.
y actualmente científicos afirman que a consecuencia del cambio climático, parte de la Antártida se está cubriendo de verde. ¿Acaso una crisis sanitaria es lo único que puede ayudar a proteger el medio ambiente? ¿Cuándo nos haremos responsables? ¿Podremos separar el desarrollo económico de la responsabilidad ambiental? ¿Cómo va el mundo en su lucha contra el calentamiento global? Yo quisiera que veamos si a nivel de gobiernos o industrias internacionales se está en verdad tomando en consideración el cambio climático a la hora de la recuperación económica o solo se hacen pequeñas concesiones de fachada. Mira, lo que está pasando en este momento, creo que hay que fijarse un poco fuera de México, Brasil, Indonesia. La deforestación ha aumentado en estos primeros 4 meses 150%. O sea, están cortando árboles como nunca antes en muchas partes del mundo. Y recién salió una grabación de una reunión de gabinete en Brasil, que era por otra cosa, un problema de que tiene el presidente Jair Bolsonaro, pero ahí sale diciendo el ministro de Medio Ambiente, aprovechemos ahora que todo el mundo está distraído con el coronavirus y vamos a dar paso libre para que sigan deforestando más la Amazonía. O sea, eso te deja claro en que hay muchos países que tienen muy poco interés realmente en avanzar en ese tema o proteger sus bosques. Claro, hay países bandido. Incluso en Estados Unidos es probable, de hecho ya está en marcha, de que las reglas ambientales sean las primeras sacrificadas al momento de fomentar la recuperación económica, ¿no?, de las pérdidas del COVID. Entonces esto va a pasar en muchos países y pues hay otros países donde se hizo una reflexión más social. Creo que antes que nada es una evolución con base social que puede estar impulsada o promovida por gobiernos, pero si no viene de la base, difícilmente se va a implementar. Por ejemplo, en Francia, durante el confinamiento, pues mucha gente dejó de cortar su césped y entonces se dejaron crecer muchos jardines, muchos céspedes naturales, digamos, y pues mucha gente se dio cuenta que se volvía un nicho de biodiversidad que se había completamente perdido. Entonces hay ahora una campaña en Francia para que la gente deje de cortar su césped y deje regresar algo de biodiversidad en sus jardines y adentro de los pueblos. Pues. Otro tema que también se ha dado a conocer, ¿no?, con la caída brutal del precio del petróleo, porque al final no hay nadie consumiendo este tipo de combustibles, el stock que tienen acumulado ya no tienen dónde guardarlo. Y esto pues también cuando empecemos a recuperarnos también le van a tener que invertir mucho y recuperar el tiempo perdido, como la industria del automóvil también, han dejado de vender muchos y van a bajar los precios para vender muchos más, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que va a afectar desde luego con la recuperación. Sí, el efecto boomerang. Es que tenemos aquí exactamente los dos lados de la moneda. Por un lado necesitamos recuperar económicamente y estamos hablando de macroempresas, estamos hablando de petróleo y por otro lado estamos hablando de los céspedes de la gente privada, ¿no?, que recupera biodiversidad. ¿Cómo vamos a comparar estas dos acciones? Porque a veces parece muy desigual y por un lado realmente se ha visto que es bueno que la sociedad civil exija de los gobiernos, pero no puede, el cambio no viene de la sociedad civil, no se puede, son cosas que cambiar demasiado grandes. ¿Sabes dónde yo veo los cambios más interesantes? Es a nivel comunal, a nivel de las ciudades. Por ejemplo, Lima, que es una ciudad muy congestionada, junto con Bogotá, México y São Paulo, es de las peores de tráfico. Y desde hace tiempo se estaba hablando qué vamos a hacer, y ahora en esa crisis realmente han tomado cartas en el asunto y están construyendo en tiempo rapidísimo unas ciclovías y están haciendo interconectividad con una especie de metro que tienen ahí. Con las bicicletas puedes llevar en el bus o en el metro así tus bicicletas para que sea mucho más interconectable, y me parece fantástico, y eso es algo que los alcaldes, las alcaldesas que están mucho más cercanas a la gente, a la necesidad, pueden retomar más fácil que un gobierno central. A ver, creo que regresamos a lo mismo un poco del césped. Creo que es bueno para la gente, creo que es bueno para sus vidas, que para la salud, que pedaleen, pero realmente tiene impacto en el calentamiento global. Es decir, se sabe que el transporte, los automóviles, es como el 10% de las emisiones. Estamos con el 90% de las emisiones que no tienen nada que ver ni con bicicletas ni con coches. Sí, de hecho, con la mitad de los países del mundo que estaban bajo medidas más o menos fuertes de confinamiento,
se redujo de 8.6% las emisiones de CO2 comparado con el año anterior. Es mucho, pero es poco cuando pensamos en la parálisis efectiva que que millones de gente ha tenido que respetar. Y esta baja, que bueno, 8.6 sobre el trimestre, pero será más o menos 5% de baja con todo el año, o sea, sobre todo el año, nos da la pauta de lo que tendría que ocurrir cada año en el mundo para poder respetar este límite de 1.5 o 2 grados centígrados del calentamiento global. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos un COVID cada año para poder respetar las metas que nos hemos fijado como humanidad de tratar de no empeorar, o sea, de limitar, digamos, los daños que de todos modos estamos haciendo. ¿O qué hacemos? O sea, esto nos dio un modelo, una pauta de lo que deberíamos de hacer. Ahora, ¿qué tan preparados, qué tan de acuerdo estamos para hacerlo? Pues eso es la pregunta. Y yo también observo, ¿no?, en países europeos como los nuestros de origen, digamos, a nivel social ya hay una conciencia de proteger el medio ambiente, de moverse y utilizar el transporte público, la bicicleta, porque también las grandes ciudades ya están preparadas para ello, ¿no? Tienen un centro histórico pues muy bien comunicado, con carriles bici y demás. Pero claro, esta lucha que están impulsando a lo mejor estos pequeños países europeos no sirve de nada si Estados Unidos se sale del Acuerdo de París o si China pues falsea sus cifras, digamos, ¿no? O sea, si los dos grandes protagonistas no participan de esta lucha, lo que hagamos los demás va a importar poco. Pues el tema es si así empezamos no vamos a hacer nada. Yo creo que también las metas son muy ambiciosas y es muy probable que no lleguemos ahí, pero lo importante es empezar y ir paso a paso y que la gente se da cuenta que ellos pueden hacer algo, que pueden cambiar la vida. Si yo uso la bici y mejora mucho la calidad de aire en mi ciudad, realmente eso es algo bueno para mí, para mi salud, lo voy a seguir haciendo, impulso a mi vecino a hacerlo. Yo creo que son esos pequeños pasos que tenemos que dar. El objetivo es muy ambicioso, es muy lejano y China y Estados Unidos son otros problemas, pero eso no puede ser pretexto para no hacer nada. Sí, sin embargo, los científicos comprobaron que en Ciudad de México la calidad del aire no se ha mejorado. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos se subieron a la bici o se quedaron en casa o hicieron home office, etcétera, pues tenemos a la central de Tula ahí regándonos con contaminantes todos los días. Entonces, como dices, es desmedido. A veces pareciera que se limpian los gobiernos y las empresas en salud poniendo la responsabilidad sobre los ciudadanos, cuando en realidad no puede hacer tanto cada ciudadano frente a lo que es el verdadero problema. Me gustaría saber. Los ciudadanos tienen que exigirle al gobierno y en México le han exigido y en teoría en la Ciudad de México ya no se debería vender el diésel que es con mucho azufre, es muy contaminante desde el diciembre del año pasado. ¿Qué hizo este gobierno? Prolongarlo otros 4 años más. O sea, la sociedad civil tiene que seguir haciendo presión y se tiene que concientizar. Precisamente en Estados Unidos sale este documental del que hablábamos en el bloque pasado, Planet of the Humans, de Michael Moore, que señala todo lo que se conoce como el greenwashing, que son todas estas empresas que son petroleras y contaminantes, precisamente invirtiendo, teniendo como su pequeño fondo de inversión para energías limpias. ¿Qué puede hacer un documental así? ¿Puede remover realmente las conciencias? Pues puede matizar un poco el debate y es importante hacerlo. O sea, no vamos a dejar nuestras conciencias en las manos de las empresas de energía renovable, porque pues efectivamente no es un cheque en blanco. O sea, estas transiciones se pueden hacer bien. Creo que el modelo que podríamos seguir, del que Sandra platicaba hace rato, es en lugar de hacer parques solares de miles de hectáreas en medio del desierto, pues hacer que las raíces de estos proyectos estén en las comunidades y que haya una participación en el proceso decisivo y en el mantenimiento de estas infraestructuras de parte de los pueblos. Es lo que está pasando en Nicaragua. A cambio de tener energía renovable de las mini centrales hidroeléctricas, a cambio de poder gozar de la luz, etcétera, pues la gente se compromete a mantener y toman turnos y hay toda una administración que permite cuidar esta infraestructura a nivel local. ¿Hay alguna acción a nivel estatal de países que estén comprometiéndose de verdad con un cambio ahora?
A nivel gobierno, en España, por ejemplo, el gobierno que está actualmente sí tiene unos objetivos en el marco del Acuerdo de París, ¿no? De cara al año 2030, reducir los gases, la emisión de gases un 23% y un 74% de toda la energía, de toda la electricidad que se genere, que sea de energías renovables. Ese es un objetivo, pero el problema que tienen también es que hay dos discursos. Por un lado, el discurso del gobierno nacional y por otro, el de los alcaldes y presidentes de las grandes ciudades, que muchas veces no van en esa misma dirección. Y es un poco el mismo debate, ¿no? De que si no van todos en la misma dirección, por mucho que haya que individualmente aportar todos, pues va a ser difícil llegar a ese objetivo, yo creo. Y entonces, de manera general, ¿creen que la pandemia fue un obstáculo que nos hizo perder tiempo en lo que llevábamos ganado o conseguido, o es una oportunidad en esta lucha? Yo creo que fue una bofetada necesaria. Una bofetada necesaria y creo que también una oportunidad para que, bueno, los gobiernos obviamente hasta ahora creo que muy pocos gobiernos han tenido compromisos a la altura del desafío que enfrentamos con el cambio climático, pero también podrían dar el ejemplo, o sea, los G20, todas las cumbres internacionales se podrían dar por Zoom. O sea, hay pequeños pasos que serían importantes al nivel de ejemplo, no al nivel de impacto, pero al nivel de ejemplo para repensar nuestra forma de desplazarnos y de vincularnos. Por supuesto. Yo creo que hay voluntad de ciertos países, sí, seguro lo veo en Alemania, pero también la crisis económica que viene, las restricciones, va a ser muy, muy difícil. O sea, las tecnologías limpias y todo eso sí, pero en la medida que también no tienes que gastar mucho dinero y ahí viene un poco el problema. Exacto, luego cuesta mucho lo limpio, ¿no? Bueno, nos vamos a tener que ir. ¿Quieres decir algo muy rápido? No, pues totalmente de acuerdo con Lorenz, ¿no? Que al final el gobierno va a estar impulsando unas políticas que van a tener que estar centradas en la recuperación económica de la sociedad que está sufriendo y quizás se quede un poco de lado todo el tema de las energías limpias, que también requiere financiación. Estamos como en problemas en el mundo. Espero que los podamos resolver la próxima vez que nos veamos aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias por venir. Nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias a los que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana.